soy cristiano, no me considero cristiano, no me defino ya como cristiano, más bien como mesiánico. Es una burla. Todos los conceptos, los términos, las traducciones y toda la herencia griega de las traducciones griegas han envenenado, han torcido, han tergiversado y deformado y han convertido en una aberración la parte de las Sagradas Escrituras conocidas como el Nuevo Testamento, en donde ha quedado como un libro que en realidad es único y es coherente, pero ahora como estuviera enfrentado, como el Viejo Testamento contra el Nuevo Testamento griego, que claro, no tiene nada que ver con el Viejo, por eso se dice, la gente se queja, como que son dos Biblias, que son dos mensajes diferentes, y que uno está enfrentado al otro. Entonces, esto se ha hecho muchas críticas por parte de los estudiosos y de la gente, ¿no? Cuando no es así. En realidad es el mismo libro coherente, es la palabra inspirada de Dios Yahvé. Tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento es palabra inspirada de Yahvé, es un todo coherente, totalmente sincronizado al 100%, en donde no hay fallos. Contacto en Jerusalén. Ron Castilla, un investigador privado español, viaja a la ciudad de Jerusalén, en Israel, para investigar las puertas dimensionales. Durante su estancia en la Ciudad Santa, el investigador se verá envuelto en una trama trepidante de aventuras. El término de Cristo viene del griego Christos, que significa untado con grasa, no así en Israel, que se ungía con aceite. Los profetas ungían al rey, por ejemplo. El profeta Samuel ungió con aceite en la cabeza al rey David, cuando era más joven. ¿Qué significa la palabra Jesús? Pues en latín, cerdo. Y la palabra Christos, que viene del griego, Cristo, que viene de Christos, del griego, y significa untado con grasa. Esto hace referencia a que el pueblo griego era un pueblo pagano, no eran cristianos. Hablamos de la época antigua, donde tanto Grecia como Roma eran pueblos paganos, que hacían rituales y adoraban a deidades paganas diabólicas, que no cuadraban en nada, eran contrarias a la fe que había en Israel. Entonces, Jesucristo, pues ¿qué quiere decir? Untado con grasa de cerdo. Entonces, grasa de cerdo es lo que significa, bueno, untado con grasa. ¿Qué grasa? Pues grasa de cerdo, que era lo que ellos utilizaban, que era un pueblo pagano. Y esto recuerda la historia de la invasión, la dominación que hizo el Imperio Seleucida. Era uno de los herederos del Imperio griego cuando murió Alejandro Magno, que se repartió el Imperio griego en 4 generales, y entonces uno de esos imperios, el Imperio Seleucida, pues estando al mando Antíoco Epífanes IV, fue que dominó e invadió Jerusalén y Tierra Santa, y entonces mandó sacrificar un cerdo sobre el altar de Yahvé en el templo de Jerusalén, lo cual para los hebreos y para Yahvé mismo pues era una abominación. Eso quedaba inmundo, el templo había que... bueno, eso provocó un levantamiento con el tiempo, un levantamiento del pueblo judío muy difícil, porque tuvieron que luchar contra los invasores, pero que finalmente lograron derrotarlos, y eso se conmemora en una festividad, o sea, una fiesta, que es la llamada fiesta de Hanukkah, que es una fiesta hebrea. Esto ocurrió... esa profanación del templo de Jerusalén ocurrió en el año 168 a.C.,
Por lo tanto, cuando nació Yeshua, el Mesías, y vivió, pues ya se encontró con que existía esos antecedentes y esa festividad de Hanukkah, y entonces él, como hebreo, como sale en la escritura, celebró también esa festividad de Hanukkah, de cuando el pueblo judío se levantó contra los invasores seleucidas. Así que vemos cómo ritualizaban con el cerdo y con la grasa del cerdo. Entonces, volviendo al tema, Cristos significa untado con grasa. ¿Con grasa de qué? Pues de cerdo, que era lo que ellos utilizaban. Y Jesús, como vimos, una palabra del latín que significa cerdo. O sea, está más claro. ¿Esto puede ser una casualidad? Pues no puede serlo, sin duda. Esto es una conspiración y esto es una burla que se ha construido durante el tiempo, porque todo este cristianismo pagano, babilónico, que viene vaticano, que viene, pues deriva de una mezcolanza inmunda de un cristianismo con las religiones paganas. Entonces, es una mezcolanza diabólica que anula el verdadero mensaje de Yahvé, ¿no?, de la escritura. Por eso es conveniente volver a las raíces hebreas. La palabra de Dios, el libro sagrado, las escrituras, hay que leerlas, entenderlas en hebreo, pues, situarse en el contexto hebreo. Y tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento fueron escritos originalmente en hebreo. Nos han engañado presentándonos todo ahí en griego, con el griego pagano, que está deformado y tergiversado el mensaje que se da en todo el Nuevo Testamento. Parece como que está enfrentado con el Viejo Testamento cuando no es así. Es el mismo libro, forma parte de un todo y es coherente. Es totalmente coherente, no hay división de conceptos, ni diferencias, ni rivalidad entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Es un todo coherente, pero esto lo vemos cuando lo entendemos, el contexto, con el idioma hebreo. Volviendo al tema y terminando ya, pues ¿qué nos puede querer decir Jesucristo? Pues untado con grasa de cerdo, untado con grasa de cerdo, eso es lo que quiere decir Jesucristo. Y el cristiano, ¿qué puede significar un cristiano? Pues un seguidor del untado con grasa de cerdo. Es decir, es una burla, y es necesario por eso volver a las raíces hebreas para poder sintonizar y poder rescatar el verdadero sentido de la Sagrada Escritura, del mensaje de Yahvé, que se ha escondido hasta el nombre de Yahvé también. En otra conspiración se ha escondido el nombre de Yahvé porque también pues tiene poder y deliberadamente también se ha escondido. Así que, ¿qué alternativa hay? ¿Qué respuesta hay a esto? ¿Qué solución tiene esto? Bueno, en hebreo, como se conocía al Maestro, al Hijo de Dios, pues era el término que se utiliza es Yeshua, era su nombre, que fue lo que le dijo el ángel a María. Llamará su nombre Yeshua, que significa la salvación viene de Yahvé, la salvación de Yahvé para nosotros. Por eso dice, le llamará su nombre Yeshua porque Yosía, o sea, porque la salvación a nosotros viene de parte de Yahvé. Entonces, el nombre correcto en hebreo es Yeshua Hamashiach, que significa Yeshua el Mesías. No hace falta decir en hebreo la última parte, puede decir Yeshua el Mesías. De ahí viene el término o la derivación del término de mesiánico o los mesiánicos. ¿Quiénes son los mesiánicos? Pues los mesiánicos, en vez de sería sustituir la palabra cristianos por mesiánicos, seguidores del Mesías, que esa es la verdadera palabra que viene en hebreo en la Sagrada Escritura. Por eso es que pues es una burla esta visión cristiana griego-pagana. ¿Y qué alternativa tenemos? Pues desde el punto de vista hebreo se define al Maestro, el Hijo de Dios, como Yeshua Hamashiach, que quiere decir
Yeshua el Mesías. No hace falta que digamos todo en hebreo, podemos decir Yeshua el Mesías. En español, Yeshua, porque era su nombre, fue el nombre que le dijo el ángel a María que le tenía que poner al niño. Le dijo que se tenía que llamar su nombre Yeshua. Se lo dijo en hebreo, porque tanto Yahvé como los ángeles de Yahvé hablaban en hebreo, y las escrituras sagradas se escribían siempre en idioma hebreo, que había quedado ese idioma sacralizado, sagrado para los judíos, para todo Israel. Entonces, podemos, en contraposición a lo de cristiano, que no significa nada, significa seguidor del untado con grasa de cerdo, pues eso, es una burla griego-pagana. Entonces, en oposición está el concepto de Yeshua el Mesías, que en hebreo es Yeshua Hamashiach, pero se entiende, porque como lo define la escritura hebrea, Yeshua es el Mesías, que es la verdadera traducción y es el nombre, y de ahí deriva que en vez de ser cristianos, pues tenemos que ser más bien, desde el punto de vista hebreo, mesiánicos, o sea, seguidores del Mesías, Yeshua, no cristianos, que es una burla griega que no quiere decir nada, que hace referencia a ser seguidor de alguien que ha sido untado con grasa de cerdo, o sea, eso no tiene ningún sentido. Por eso hay que hacer una vuelta a una visión hebrea de la Biblia, o sea, hay que volver a las raíces hebreas, originales, auténticas, sagradas de la Biblia, para entender mejor el contexto y el mensaje verdadero de Yahvé para los seres humanos, para nosotros.